de los discípulos del Señor Jesucristo que traicionó al Señor Jesucristo. Entonces, este encuentro acerca de este personaje de Judas que quedó, digamos, marcado dentro de la historia, y la mayoría de gente conoce pues esta historia de Judas como el hombre que traicionó al Señor Jesucristo, que traicionó a su maestro, que siendo uno de los hombres más cercanos, digámoslo así, del Señor Jesucristo, estaba dentro de su vínculo, esos 12 apóstoles que estaban ahí cercanos a él y escuchaban siempre sus palabras. Entonces, este hombre quedó marcado por la historia, ¿cierto? Por este hecho tan triste, pero vamos a ver entonces ciertos aspectos también importantes que son muy relevantes para comprender cómo este encuentro que este hombre tuvo con Jesús a través de cierto periodo de tiempo en su propia vida, digamos que lo afectó, ¿sí? Para bien o para mal, pero tuvo una afectación, digámoslo así. Su vida fue afectada por este encuentro con Jesús. Y eso es lo que esperamos también, que la vida de cada uno de nosotros sea también afectada al encontrarnos con Jesús a través de estas historias que vemos en la Biblia y que nos muestran entonces de cierta manera cómo los diferentes tipos de carácter, de personalidad y cómo cada una de las personas que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, Pilato, el centurión, y estas personas de esta manera que se encontraron con Jesús, ese encuentro que tuvieron con él, los afectó. Esperamos también que cada uno de ustedes y también obviamente nosotros tengamos a través de este encuentro, digamos, un acercamiento más al Señor Jesucristo. Esto va a ir transformando o tiene que ir transformando nuestras vidas, o eso es lo que esperamos. Bueno, en esta historia de Judas, en la historia de Judas, en este encuentro que él tuvo con Jesús, pues encontramos claramente que Judas, ¿sí?, entregó a Jesucristo, y la mayoría de personas piensa que esto se debe a que en Judas entró el diablo, fue entonces influenciado por él para que entregara al Señor Jesucristo. Bueno, de hecho esto sí pasó y lo encontramos en Juan del 13 al 20, del capítulo 13, 21 al 30. Encontramos que cuando el Señor Jesucristo se encontraba en la última cena con sus 12 discípulos, el diablo, después de unas palabras del Señor Jesucristo, algo que dijo también acerca de Judas allí, el Judas salió y el diablo entró en él para que él fuera entonces y entregara al Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos después también que en el huerto donde el Señor Jesucristo se encontraba orando, allí esto lo encontramos en Marcos, en el capítulo 14, cuando Judas a través de un beso entregó al Señor Jesucristo. Él había negociado ya con a quienes él iba a entregar al Señor Jesucristo, y les había dicho que al que él le diera ese beso en la mejilla, entonces ese era Jesús. Ya sabemos que fue en medio de la noche, y entonces por eso, con ese beso, él entrega al Señor Jesucristo. Ese era el hombre, y entonces ellos lo tenían que atrapar. Con un beso lo entregó al Señor Jesucristo. Pero muchas personas entonces entienden que, o digamos, se quedan con esto y entonces piensan, finalmente no fue culpa de Judas, ¿sí? Finalmente no fue culpa de Judas porque pues el diablo fue el que entró en él y el diablo fue el que lo llevó a que entregara al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver también que en estos años, sí, Judas duró en estos años de ministerio del Señor Jesucristo, teniendo este encuentro cercano con él, ¿sí? Él se encontraba dentro de ese círculo, como ya lo dije, de los 12 discípulos, y entonces vamos a ver que no fue ese momento, sino que vamos a ver qué había también en el corazón de Judas y por qué encontramos finalmente el desenlace de la historia, más bien por qué fue este, ¿sí? Entonces Judas no tenía realmente las manos limpias, al contrario, Judas tenía las manos muy sucias. Judas entregó al Señor Jesucristo y no fue porque algo sobrenatural que él no podía controlar, entonces el diablo entró en él y tuvo que entregar al Señor Jesucristo, sí o sí. No, eso es lo que quiero también que veamos en esta noche.
Pero Jesús dijo también, vamos a leer ese versículo en Juan capítulo 6, versículo 70 al 71. Vamos a ver estas palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? Estas palabras del Señor Jesucristo cuando... sí, vamos a leerlo. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 70 al 71 nos dice lo siguiente. Y Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, uno de vosotros es malo o se deja dominar, digámoslo así, por el pecado también. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas era uno de los 12. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo fue el que lo escogió, ¿sí? Él escogió a cada uno de esos 12 discípulos, entre ellos a Judas. Bueno, hay cosas interesantes ahí y el por qué. Muchas veces se pregunta, se hace esta pregunta, ¿por qué escogió entonces a Judas? ¿Sería que el Señor Jesucristo no sabía que él era el que lo iba a entregar? ¿O sería que el Señor Jesucristo tenía todavía esperanza de que él no hiciera eso? ¿O qué? ¿Qué sería lo que pasaría ahí con Judas, con el Señor Jesucristo? Se descachó ahí con uno, de los 12 se le encholó uno ahí que no era, que era de los malos, ¿o qué? Vamos a ver entonces qué había en el corazón de Judas antes de entregar a Jesús, ¿sí? Y vemos entonces en Juan, ahí mismo en el capítulo 12, versículo del 3 al 6, Juan 12, del 3 al 6, dice, entonces María tomó tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que estaba en ella, de lo que se echaba en ella. Entonces, vemos en el corazón de Judas también codicia, era una persona que amaba el dinero, era una persona que incluso andando entre los discípulos y con el Señor Jesucristo, sustraía, o sea, metía la mano en la bolsita de las ofrendas y sacaba de vez en cuando para él. Era un hombre codicioso, vemos codicia en su corazón, y no solamente esto, vemos entonces deshonestidad, ¿sí? Y luego también vemos en Mateo 26, 14 al 16, ¿sí? Mateo 26, 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, hablando de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿sí? Esto lo vemos antes de que, como ya leímos o como ya dijimos ahorita, que el diablo entrara en él, ¿sí? Antes de que el diablo entrara en él, ya vemos estas características en el corazón de Judas. Es triste, pero esto era lo que había en él. A pesar de que andaba entre los discípulos del Señor Jesucristo y de que el mismo Señor Jesucristo lo había escogido a él para que estuviera con él, este Judas seguía todavía, aún su corazón no había sido transformado, ¿sí? En su corazón albergaba todavía la codicia, deshonestidad, el amor al dinero. Y entonces vamos a ver también tres aspectos muy importantes, porque este Judas, este hombre del que estamos hablando hoy, junto con otros de los discípulos, podría haber quedado dentro de la historia, no como el que entregó a Jesucristo, ¿sí? Vemos otros de los discípulos, como Pedro, por ejemplo, que escribió parte también del Nuevo Testamento, y otros de los discípulos que fueron grandes evangelistas, escribieron también a los judíos
y también entonces ministraron, digámoslo así, en la iglesia del Señor. Y Judas tal vez habría podido haber quedado dentro de la historia como uno de ellos, pero vamos a ver por qué Judas no quedó así, sino que quedó marcado como el hombre que traicionó al Señor Jesucristo, el hombre que lo entregó para ser crucificado. Y vamos a verlo a través de tres aspectos. Primero, que Judas, cómo engañó Judas a los santos, ¿sí? A los demás. Judas se encontraba, como ya lo he dicho, dentro de los 12 discípulos, dentro del grupo, digámoslo así, selecto del Señor Jesucristo, el círculo más cercano a él, y aún así ellos no pudieron reconocer esto en Judas, ¿sí? Todo esto pasó desapercibido, ellos no sabían, de tal manera que en Lucas 9, por ejemplo, se encuentra cuando Judas con los otros discípulos, el Señor Jesucristo los envía para que fueran y predicaran el Evangelio y les dio incluso poder para sanar enfermos, para echar demonios, ¿sí? No se nos dice pues que lo haya hecho, pero el Señor Jesucristo les dio potestad para que lo hicieran. Entonces Él fue con ese grupo también para hacer estos milagros, grandes señales y hablar del Señor Jesucristo. Incluso vemos que fueron engañados a tal medida los discípulos que estaban más cercanos a Jesucristo y los que estaban más cercanos también a Judas, ahí en ese suceso de la última cena. Cuando Judas, cuando el Señor Jesucristo dice que había uno que era el que lo iba a entregar, Pedro le dice, Pedro que era el más aventado siempre, entonces le hizo señales a Juan para que le preguntara al Señor Jesús quién era. Y cuando el Señor dice, el que moja conmigo el pan, y entonces nadie supo, ¿sí? Cuando vieron que Judas lo hizo y luego el Señor cuando le dijo, lo que hayas de hacer, ve y hazlo pronto. Y nadie pensaba eso, nadie pensaba que Judas iba a entregar al Señor Jesucristo. Siguieron sanos, digámoslo así, no entendieron de quién estaba hablando, o sea que no había ninguna sospecha de que fuera Judas el que iba a entregar al Señor Jesucristo. Estaban totalmente engañados. Judas tenía una máscara, había algo que él hacía muy bien y era entonces engañar a los demás. Él se había armado, digámoslo así, su papel y lo estaba jugando muy bien a tal medida que todos eran engañados. Y es fácil engañar a otros, ¿sí? Pero es imposible engañar al Señor. El Señor Jesucristo conocía su corazón. El Señor Jesucristo sabía qué era lo que había en él. El Señor Jesús sabía quién era el que lo iba a entregar. Y era este hombre que compartía con él, este hombre cercano a él, está dentro de su círculo más cercano, dentro de sus amigos más cercanos, ahí está el que lo iba a entregar. Y eso nos habla también de la amabilidad, o más bien de la bondad, del amor del Señor Jesucristo, de la misericordia, cómo mostró esto a través de todo este tiempo donde Judas estuvo compartiendo ahí cercano con él, y a pesar de que él conocía su corazón, qué era lo que pasaba por su mente, que él quería entregarlo, que él estaba buscando dinero, que él estaba sacando de ahí de la bolsa de las ofrendas para él mismo. Jesús conocía todo eso, Jesús sabía cómo estaba su corazón, el corazón de Judas, y aún así le permitió estar ahí cerca con él. Todos fueron engañados, menos el Señor Jesucristo. ¿Y por qué no lo desechó? Por su gran amor, su gran misericordia. Y tal vez hoy muchos siguen teniendo esa doble cara, ¿sí? O una máscara, tratando de engañar a los demás. Pero el Señor es imposible engañarlo. A Dios es imposible engañarlo. Él conoce todo, conoce nuestros corazones, conoce nuestra mente. Dice la palabra que aún no hemos dicho las palabras, no han salido de la boca cuando el Señor ya la sabe toda, ¿sí? Él conoce todo, el corazón, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Él lo sabe todo y hasta ahora aún le está mostrando su misericordia a usted, ¿sí? Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y tal vez muchos cristianos también, o supuestos cristianos, viven esta doble vida, tratando de engañar a los demás, ¿sí? Mostrando que a través de una vida religiosa
yendo a la iglesia los domingos y también van a otros cultos dentro de la semana y de pronto leyendo de vez en cuando la Biblia o subiendo algún comentario por ahí de la Biblia o alguna cosa. Y el Señor no puede ser engañado. Tal vez nosotros como seres humanos sí, claramente podemos ser engañados por esa conducta que parece una conducta muy sana y muy cristiana, pero el Señor es el que conoce, ¿sí? A mí incluso el Señor es el que me conoce, el Señor sabe qué hay en mi corazón. Y entonces aquí también hay una invitación, no solamente para los que no conocen a Cristo, sino también para los que han pasado mucho tiempo cerca de Cristo, escuchando prédicas durante muchos años, su mamá compartiéndole versículos, su papá compartiéndole también algunas enseñanzas y amigos cristianos y todo eso, pero aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y esa es una oportunidad, porque el Señor Jesucristo aún le está dando esa oportunidad para que realmente se entregue a Él. Él conoce su corazón y solamente usted y Él saben ese día cuando usted realmente empiece a tener una relación con Él, donde Jesucristo realmente esté en su corazón y no esté buscando algo más, algo que es externo, ¿sí? Sino que realmente Jesucristo habita en su corazón. Y esa es una invitación también para ese tipo de personas. Bueno, y otro segundo aspecto es cómo Judas despreció al Salvador. Judas despreció al Salvador, le dijo no a Jesucristo. Judas se pasó, como ya he dicho, mucho tiempo escuchando las enseñanzas de Jesús, incluso enseñanzas tan particulares que no eran reveladas a cualquier persona. ¿Se acuerdan que los discípulos, cuando el Señor Jesucristo predicó a través de las parábolas, le dijeron que la gente no entendía? Y Él les dijo que no era para ellos. Y a ellos les reveló, a sus discípulos, a ellos que estaban ahí cercanos, les reveló entonces qué era lo que significaban estas parábolas. Judas estaba ahí, Judas escuchó, no las enseñanzas así generales del Señor Jesucristo, también las escuchó, sino también lo más cercano, en lo íntimo, donde él compartía con el Señor Jesucristo y escuchaba del Señor Jesucristo esas cosas particulares así especiales que el Señor Jesucristo les decía. Judas también las escuchaba, ¿sí? Las obras del Señor Jesucristo, a través de lo cual Judas podía hacer, evidenciar claramente el poder de Dios a través del Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús levantaba a los paralíticos, cuando el Señor Jesucristo curaba a los ciegos de nacimiento, cuando el Señor Jesucristo curaba a los leprosos. Judas estaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo levantó de los muertos a Lázaro, Judas también estaba ahí, y a otros que también levantó de los muertos. Judas estuvo ahí en esos momentos y aún así no creyó. Despreció al Salvador. También, incluso más allá, porque el Señor Jesucristo le advirtió a Judas acerca de esto que él iba a hacer. Y se lo advirtió de diferentes maneras. Por ejemplo, ya lo dijimos ahí en la cena del Señor Jesucristo, él mismo se lo dijo. ¿Quién era el que lo iba a entregar? Y Judas sí sabía quién era el que lo iba a entregar. Él sabía que era él. Y el Señor Jesucristo ya lo sabía. Y de esta manera el Señor Jesús le advirtió, pero él aún así siguió, rechazó, despreció al Señor Jesucristo, despreció al único y suficiente Salvador. ¿Sí? Entonces es posible escuchar al Señor Jesús a través de, no sé, de enseñanzas, de prédicas de otras personas, ver incluso al Señor Jesucristo obrando en la vida de personas. Tal vez usted conoce a alguien que el Señor Jesucristo ha sacado de las drogas, o una persona que ha salido del alcohol, o muchos milagros que Dios ha hecho en otras personas, incluso a través de la creación, como dicen Romanos, y vemos sus obras. Y las cosas que el Señor Jesucristo le ha hablado, tal vez, muchas veces usted se puede haber sentido confrontado por el Señor Jesucristo de una manera personal. Esa advertencia que el Señor Jesucristo le hace de que se vuelva a Él. Y aún así puede estar tan perdido como Judas. Judas lo experimentó, vio todo esto, escuchó siempre las palabras del Señor en lo más íntimo y lo escuchó.
las obras del Señor las vio, los milagros y todo esto él lo vio, y las advertencias que el Señor Jesús le hizo a él personalmente también las escuchó, pero no hizo caso, ¿sí? Igual Judas se perdió habiendo sido testigo de todo esto. Y muchas personas también pueden estar en esa misma situación, ¿sí? Y es lo que también nos dice en Juan 3:18, que Juan 3:18 nos dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, el 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que Jesucristo se manifiesta a nosotros a través de muchas maneras, principalmente de la Biblia, pero muchas veces el ser humano lo rechaza. Y muchos pueden estar en esa misma condición, despreciando, rechazando al Señor Jesucristo. Y a pesar de haber escuchado tanto, pueden estar tan perdidos como Judas. Por último, ¿cómo Judas destruyó su alma? ¿Sí? En Mateo 27, bueno, no, está un poquito largo ese pasaje, es del 1, Mateo 27, del 1 al 10, dice cuando el Señor Jesucristo, perdón, sí, en la última cena, Judas salió entonces y fue a hablar con a quienes él iba a entregar, al sumo sacerdote y a ellos, a los ancianos, y ellos les iba a entregar al Señor Jesucristo. Él les dice que por medio de este beso, era y que ellos podían identificar quién era la persona o quién era Jesucristo para que lo prendieran, para que lo capturaran y se lo llevaran. Y después de esto, cuando Judas se enteró de que Jesucristo iba a ser crucificado, entonces él se lamentó mucho y luego fue donde estas personas que le habían pagado ya 30 monedas de plata, y él va y les dice que les devuelve las monedas, pero ya eso ya no servía para nada, ¿sí? Ya eso no servía para nada, ya había entregado al Señor Jesucristo. Ellos le dijeron, no, que haga con sus monedas lo que usted quiera, y él las tiró ahí, y él entonces sintió, muy claro, él sintió culpa, ¿sí? Y se fue, pero después él se suicidó, ¿sí? Y hay una gran diferencia entre arrepentirse y lamentarse. Judas llevó su pecado a las personas equivocadas y al lugar equivocado. Él fue a devolverles la plata que él recibió por entregar al Señor Jesucristo a estas personas que lo iban a crucificar. Pero él tenía que haber ido, era el Señor Jesucristo, a aquel con el que él había compartido tanto tiempo, aquel que había dicho que era la vida eterna, ¿sí? A Jesucristo, el que dijo que él es el único camino, el único que podía ofrecer salvación. Judas tenía que ir a él, a Jesucristo. Tenía que ir a Jesucristo, incluso podría haber ido a él cuando estaba ahí crucificado todavía el Señor Jesucristo, en ese tiempo agonizante del Señor, donde derramó su sangre por nosotros. Y Judas podía haber llegado ahí a los pies de Jesucristo, ¿sí? Esos pies traspasados por esos clavos, donde el Señor Jesucristo estaba sufriendo, cargando el pecado del mundo, pero ahí podía haber llegado Judas, arrepentido de su pecado, no donde los que habían crucificado a Jesús, no donde las personas ante las que él entregó al Señor Jesús, sino al único que puede salvar, al único que tenía el poder para perdonarlo, al mismo Señor Jesucristo, con el que él compartió tanto tiempo, al que él escuchó, al que él vio hacer milagros, al que él vio cuando Jesucristo manifestó su poder, su majestad, su gloria, su autoridad. A él era donde el Señor, donde Judas tenía que haber ido, ¿sí? Y Judas se dirigió para un lugar equivocado. Hoy está esa oportunidad también para los que aún no conocen al Señor Jesucristo.
no de tratar de seguirse refugiando en cosas que no pueden salvarlo. Solamente hay un camino a Dios y ese es Jesucristo. No hay ningún otro que pueda salvar, solamente Jesucristo. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, nadie más, solamente Jesucristo. ¿Sí? Eso fue algo que los dirigentes del pueblo judío no entendieron, porque Jesucristo tenía potestad también para, no solo para hacer señales, sanar enfermos, sino también para perdonar pecados. Solamente a través de Jesucristo, usted, si no ha sido salvo todavía, a través de Él, solamente de Él, puede llegar a ser salvo y tener una comunión real con Dios, solo a través de Jesucristo. Jesucristo se pasó todo ese tiempo aquí en la tierra, compartiendo con sus discípulos, entre los cuales estaba Judas, para que ellos conocieran entonces el camino y otros también. Y nosotros hoy tenemos también esa oportunidad a través de la Biblia, podemos conocer al Señor Jesucristo, podemos conocer muchísimo de Él. Pero finalmente la decisión, así como Judas, está en aceptarlo o rechazarlo. A pesar de que Judas conoció tanto de Jesús y tan de cerca y no lo aceptó realmente como su Salvador, como su Señor, él no lo aceptó. Hoy usted tiene tal vez esa oportunidad donde pueda decirle sí a Jesucristo, que Él sea el Salvador de su vida, que Él sea el único Señor de su vida. Hoy puede ser ese día de salvación para usted y entonces no terminar con este fin tan triste que tuvo Judas, que aunque compartió tanto con el único Salvador, pero finalmente su alma se perdió. No porque el diablo haya entrado en él, sí, fue un instrumento de Satanás, pero vimos que desde antes el corazón de Judas ya era un corazón inclinado y lleno de pecados. Todos los hombres están así, todos los seres humanos estábamos así, llenos de pecados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Todos hemos pecado. Pero así como a Judas, que era un pecador, se le manifestó Jesucristo durante todo ese tiempo, usted también tiene esa oportunidad y el Señor Jesucristo se puede estar manifestando hoy de una manera clara a su vida para que usted lo acepte y se entregue a Él. Él es el único que puede quitar su pecado y realmente el único intercesor entre Dios y los hombres, el único que nos puede dar verdadera salvación. Y esa es la invitación también en esta noche, ¿sí? Que el que aún no lo conoce, que realmente pueda conocerlo. Y aunque haya pasado mucho tiempo tal vez cerca de Él y no lo conoce, que realmente pueda tener una relación con Él, que este encuentro con Jesús entonces sea no algo pasajero, sino algo que marque su vida, que haya una diferencia a partir de este encuentro, donde Jesucristo sea su Salvador y habite en su corazón.